Hola, queridos amigos de Latinoamérica, sean todos bienvenidos a más un programa Energía Positiva. Esta noche tenemos un invitado especial, el doctor Rolando García, desde Bolivia. Hola, Rolando, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte con nosotros. Querido Moacir, el gusto y el placer es mío de conversar contigo nuevamente y esta vez a través del streaming. Perfecto, perfecto. Hoy tenemos una noche especial donde vamos a conversar de un tema muy interesante que está en la moda, ¿no? Todo el mundo quiere saber lo que es la armonización facial y cómo uno está trabajando con ella. Y pues creo que va a ser, sí, un tema muy interesante esta noche, ¿no? A tus órdenes y con todo el gusto y placer de poder compartir un poco de la experiencia de estos años y sobre todo de compartir criterios, que es lo más importante para la gente y para que vayamos aclarando conceptos y sobre todo viendo el bien común. Exactamente. Para comenzar, pues vamos a ver su currículum, doctor Rolando, un minuto, pues. Eh, Él tiene un doctorado en Ciencias de la Salud Humana en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, maestría en implantología oral con mención en periodoncia en la Universidad de Buenos Aires, especialidad en armonización orofacial en la Facultad de Tecnología del Instituto de Pesquisa y Enseño AFAIPE, presidenta de la Sociedad Boliviana de Armonización Orofacial. Eres director del Centro de Posgrado del Colegio de Odontólogos de Santa Cruz y miembro fundador de la Federación Internacional de Armonización Orofacial, una federación que está muy activa, por decirlo así, ¿no es verdad? Correcto. Así es. Gracias, querido Moacir, por la presentación. La verdad que en realidad siempre cuando empieza una conferencia digo, el currículum por muy grande o extenso que sea, si no sirve para transmitir conocimiento, solo son papeles que se cuelgan en una pared. Entonces, nuestra función, sobre todo como educadores o como profesores o docentes, es tratar de transmitir todo lo que hemos adquirido a través del tiempo y el conocimiento y seamos reflejos de la sapiencia epistemológica que tiene esta especialidad y no solo esta, sino todas las que nos dedicamos a enseñar. Ok. Rolando, tú eres mi invitado número 207. Muchas gracias, un placer. Como estamos ya cada día avanzando, ¿no? Y su título de su entrevista hoy es la armonización facial y su rol en odontología. Sí, porque esta noche o esta tarde, depende de qué país estén ustedes, tengo el honor de recibir a Rolando García, un experto. Ya lo oí dando conferencias en Buenos Aires, ahí nos conocimos, una bella conferencia, y un buen papel hizo allá negociando la armonización en varios países. Es una de las funciones que él más hace, que le encanta, ¿no? Así es. En realidad, una Bueno, de las misiones que tenemos con la federación es tratar de impulsar el desarrollo de las sociedades científicas, de la especialidad en armonización orofacial en los países que sobre todo no tienen aprobada esta especialidad dentro de sus prestaciones. Entonces, la federación fue creada justamente con ese carácter de tratar de ayudar, apoyar y constituir ejes de comunicación, de vinculación con todos estos países. Y gracias a Dios hoy en día tenemos como 14 países que componen la FIAO y cada vez llegan solicitudes de países o de lugares dentro de los mismos países que quieren tener apoyo y ayuda de parte de la federación. Entonces, con la punta de lanza que es Brasil, estamos justamente caminando y ayudando a los países que no tienen aprobada la especialidad, el brindar nuestro granito de arena para ayudar a consolidar esta especialidad. pues sí, Rolando, hoy vamos a explorar los límites entre la funcionalidad y lo armónico, entre la ciencia y la percepción, entre lo natural y el efecto filtro que tantos pacientes buscan. Y van a ver qué interesante será esta charla. Pues sí, doctor Orlando, comencemos. ¿Qué es exactamente la armonización facial y cómo se relaciona con la odontología? A ver, el hombre en su afán de tratar de explorar, de crecer en conocimientos, siempre ha desarrollado
un montón de técnicas, en el caso de la salud, de tratamientos o de situaciones que puedan ayudar a mejorar la salud de nuestros pacientes. Es por ahí que se van creando especialidades de acuerdo a la necesidad que tiene el paciente de poder justamente satisfacer sus necesidades. Eh, la estética es un elemento muy, muy importante que puede ayudar a mejorar no solamente el aspecto de salud física, sino también el aspecto de salud emocional y autoestima. Es por eso que se hace o se vuelve muy comercial desde el punto de vista de interés de la sociedad en tratar de acaparar este tipo de tratamientos que va a mejorar la condición de salud del paciente. Eh, si bien la armonización orofacial empezó con los conceptos básicos que nos enseñan en posgrado, que es, por ejemplo, es el conjunto de técnicas o de tratamientos que se realiza para armonizar un rostro, el equilibrio y proporciones del mismo y todo lo demás, hoy en día tenemos un enfoque mucho más profundo. Nosotros no solamente en la armonización orofacial estamos tratando de devolverle esa estética o ese equilibrio a las estructuras anatómicas del rostro, sino estamos entrando ya a un campo mucho más profundo, que es el campo de la biología molecular, de la ortomolecular, de la bioregeneración celular y de todo el componente sistémico que va a ayudar a mejorar la condición de salud de nuestros pacientes. Es por eso que nosotros hemos dejado de ser inyectores, porque eso era lo que nos catalogaban a un principio, que éramos inyectores, era poner inyecciones de toxina, de rellenos, de cualquier tipo de material. Y hoy en día nos enfocamos más en planes de tratamiento y en devolver una salud integral al paciente. De que el paciente no venga por un tratamiento específico, sino venga por un en todo, que significa mejorar todos los aspectos relacionados con su salud sistémica y por ende estética. Ok, ¿por qué tú crees que la armonización facial ha ganado en estos momentos así tanta relevancia con los consultorios odontológicos? Tú ves que está creciendo muchísimo. A ver, uno, podríamos hablar del fenómeno económico. Todas las personas que buscan sentirse mejor o verse mejor buscan estética. Y la parte estética es muy comercial porque ayuda a devolver el autoestima, a devolver o a mejorar algún complejo o algún defecto que puede tener y sobre todo ayuda en el proceso de envejecimiento, ¿no? Que hay muchas personas que somos reacias a envejecer, entonces, o tratar de envejecer de una forma más equilibrada. Entonces, se vuelve muy comercial en la parte económica, se vuelve también un aspecto social. ¿Por qué? Porque a través de la armonización se puede, en los consultorios odontológicos, se puede llegar a un público más extenso y de distintos tipos de estratos sociales. No es necesariamente ahora algo específico de una clase alta económica o media, sino todos llegan a tener acceso dependiendo de las posibilidades económicas y con la diversidad de materiales, de técnicas y sobre todo de personas que están desarrollando la armonización, se puede llegar a tener o abarcar en realidad todos estos estratos sociales. Y también está el fenómeno de el crecimiento profesional. Gracias a Dios, los odontólogos, creo, sobre todo, somos punta de lanza en investigar y en desarrollar todo lo que se pueda. No es por eso que tenemos tantas especialidades y cada día aparece una nueva y la vamos desarrollando y la vamos investigando y la vamos realmente desarrollando de una forma que pueda ser muy productiva, que pueda ser muy epistemológica, que sea muy rica en conocimiento. Entonces la armonización ha desarrollado todos estos fenómenos en conjunto y por supuesto, para el ontólogo que estaba limitado a la parte orofacial, a la parte dental, a la parte oral, se abre un abanico de posibilidades para poder llegar a la parte facial también. A crear realmente una armonización del rostro con los dientes, ¿no? Hoy conseguimos no solo tratar la sonrisa, como el rostro para que quede más radiante y joven.
Sí, correcto. Te doy un ejemplo claro. Vos puedes ser un excelente rehabilitador o estético y devolver una sonrisa preciosa utilizando, qué sé yo, composites o cerámicos en los dientes para devolver una sonrisa mucho más estética, llamémoslo así. Pero si el paciente o la paciente tiene un labio delgado o no está proporcionado o tiene una nariz que no esté de acuerdo a la armonización de su propio rostro, por muy lindo que sea tu trabajo dental, no va a ser muy apreciado porque vos sabes que el primer impacto visual de una persona va al defecto, no va hacia la parte estética. Entonces, si la paciente tiene el labio delgado, miran el labio. Si miran la nariz chueca, miran la nariz. En cambio, si todo eso va en conjunto con los dientes, ahí el resultado de ese tratamiento es mucho más efectivo y mucho más exquisito. Exacto, exacto. Ronaldo, tienes una experiencia ya bastante grande en la armonización. Dime o explícanos así cuáles son los tratamientos de la armonización más solicitados por los pacientes odontológicos. A ver, y como te dije al principio, la armonización está convirtiéndose en un desarrollo de conocimiento increíble, donde antes se limitaba a cierto tipo de técnicas o sobre todo a cierto tipo de tratamientos, llámese así, a base de inyecciones. Hoy en día desarrollamos un aspecto mucho más fundamental que es el contorno sistémico y el entorno genético, celular, molecular y todo lo que engloba la armonización orofacial. Entonces, cuando hablamos de ver cómo podríamos clasificar o qué abarcaría la armonización orofacial, y generalmente nosotros hemos clasificado en una armonización básica que se refiere a aprender los conceptos básicos o principios básicos de planes de tratamiento y de diagnóstico de armonización, una avanzada en la cual ya haces una combinación o una mezcla de tratamientos y ahora el paso que se ha dado es la parte quirúrgica, donde estamos interviniendo quirúrgicamente en rostros para ayudar o complementar a los tratamientos o cuando realmente en el diagnóstico no existe otro que meter el bisturí. Rolando, ¿cuáles son los beneficios funcionales y estéticos entonces que puede aportar la armonización facial en un tratamiento odontológico si lo consideramos de ese formato integral? A ver, uno es devolver el patrón estético o el equilibrio del rostro de una persona. Eso se puede conseguir con cualquier material, sea autólogo, sintético o mixto, ¿no? Pero ya el trabajar sobre estructura celular es que ayuda a tener una combinación y un juego con las células del organismo y la reacción que tienen estas células. Eso podemos, qué sé yo, desarrollarla, por ejemplo, con el tema de bioestimuladores o con el tema de, por ejemplo, de adipoestructuradores, donde nosotros o nuestros tratamientos van directamente a la célula, donde buscamos una reacción celular y por ende un mejoramiento. Le llamaríamos el gimnasio de las células. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es estimular, mejorar, desarrollar el proceso mitósico y metabólico que tienen las células. ¿Para qué? Para que el entorno facial o estructural que tengan las distintas partes del rostro puedan reaccionar de una forma no solamente mostrando un patrón estético, sino también un patrón biológico. Entonces, ese también es otro paso que ha dado grande la armonización, el meter la biología celular dentro de los procedimientos estéticos. Oye, tengo un comentario aquí ya comenzando, ¿no? Del doctor Fernando Heinz. Saludos, colegas. ¿El término armonización sería igual a la odontología estética? Eh, Cuando hablamos de ontología estética, un saludo también para el doctor y bienvenido a este conversatorio. La verdad que la odontología estética es el patrón estético que se va a hablar o se va a ver sobre estructura dental y todo lo subyacente periodontal. Eso podríamos llamar una odontología estética. El complemento o el apoyo que tiene esta odontología estética se llama armonización. Nos referimos ya a estructuras
de tejido blando y duro, pero externos o subyacentes a la cavidad oral. Labios, tejido celular subcutáneo, ligamentos, músculos o estructuras que van a acompañar a la odontología estética en un mejoramiento. Entonces, odontología estética estaríamos hablando de un patrón estético dental o periodontal. Aquí en armonización ya estamos hablando de un conjunto general a nivel de las estructuras anatómicas del rostro. Perfecto. Sentimos, observando a todos nuestros pacientes, que la relación entre el envejecimiento facial y la odontología, con esa incorporación de estas técnicas de armonización facial, ha cambiado. ¿Qué nos puedes hablar sobre esta relación envejecimiento y armonización facial y odontología? Y uno de los, llamémoslo así, paradigmas con los cuales lidiamos en la armonización es el proceso de envejecimiento. Si bien el proceso de envejecimiento es multifactorial, donde tenemos factores intrínsecos, extrínsecos, genéticos, ambientales, estructurales, celulares, eh, hablar de envejecimiento tendríamos una charla específicamente de todos los conceptos que engloba el proceso de envejecimiento, cronológico y todo lo demás. eh, para nosotros, entre comillas, es nuestro patrón a tratar. ¿Por qué? Porque con armonización lo que nosotros vamos a hacer es trabajar sobre los signos y síntomas que produce el envejecimiento, sobre qué tipo de elementos podrían a controlar, gerenciar y administrar ese envejecimiento, y en muchos casos a mejorarlo, y sobre todo entender el fenómeno de envejecimiento. Todo el mundo piensa que envejecer es tener canas, arrugas y que se le caiga todo. En No, no, realidad, o sea, digo, en un comentario o en un, qué sé yo, en un lenguaje común o vulgar. Si nosotros somos científicos, tenemos que entender que el proceso de envejecimiento es un proceso metabólico, celular y molecular. Entonces, si nosotros empezamos a entender qué fenómenos implican dentro de la célula de cada estructura anatómica que presenta el rostro, vamos a poder coadyuvar, mejorar o tal vez en muchos casos cohibir que el desarrollo de ese proceso metabólico sea mucho más, no sea tan efectivo en los signos y síntomas del envejecimiento. Un claro ejemplo, por ejemplo, es la glicación, fenómeno de envejecimiento por los azúcares. Entonces, si nosotros no entendemos el fenómeno de glicación como elemento que pueda destruir o ayudar en el proceso de envejecimiento, no vamos a poder encontrar las soluciones celulares a ese fenómeno de envejecimiento, ¿no? O no necesariamente solamente trabajar en los signos del envejecimiento, sino a nivel ya estructural celular. eh, tenemos muchísimos pacientes en las clínicas. ¿Cuál es el perfil de estos pacientes que suelen buscar estos procedimientos dentro de la consulta? Bueno, generalmente los pacientes que buscan el mejoramiento estético o la armonización orofacial son pacientes de mayor edad o de mediana edad que creen que van a mejorar la condición o los signos de envejecimiento que se están presentando dentro de su fascia. Sin embargo, con el boom de la armonización, este fenómeno ha ido disminuyendo en edad, entendiendo que los pacientes están captando, gracias a las redes sociales, gracias a todos los medios que hoy tienen acceso, eh, que tienen que tener una conducta preventiva del envejecimiento. Entonces, la armonización ya no es una armonización solamente para el paciente de mediana o de mayor edad, sino empiezan con estadios tempranos, justamente previniendo que existan manifestaciones físicas o signos y síntomas del envejecimiento en sus rostros. Entonces, hoy en día vienen jóvenes, vienen de mediana edad, vienen adultos, vienen de la tercera edad a la consulta, uno para mejorar la condición de su rostro y dos, para prevenir que no existan la manifestación de estos signos y síntomas en el envejecimiento.
Rolando, ¿de qué forma los tratamientos de la armonización orofacial pueden influir, lógicamente, en la autoestima y lo que es mejor, en la salud mental de estos pacientes? Podemos empezar con el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que dice que el estado de salud de una persona es el equilibrio emocional, psicológico y todo lo que conlleva el estar sano. Uno de los factores fundamentales que tiene una persona es el aspecto psicológico, el amor propio, el autoestima, o sobre todo trabajar sobre los defectos que toda su vida atormentaron su autoestima. Por ejemplo, el tener algún defecto físico o un desequilibrio estético, o mejorar, porque ahora hay patrones o estereotipos de estética y buscan, digamos, quieren un rostro más perfilado, más angulado, buscan un patrón estético comercial, llamémoslo así. Y entonces, todos estos fenómenos ayudan a que el paciente busque o tenga la necesidad de mejorar el aspecto de salud físico que va a intervenir en el aspecto emocional, en el autoestima y sobre todo en la seguridad que tiene un paciente que va a someterse a este tipo de tratamientos. Ah, Rolando, ¿cómo influye entonces la armonización facial en esa percepción que a veces es muy tenue, ¿no?, de una Ujú. sonrisa estética y saludable? A ver, influye en el sentido de que como estamos invadidos hoy por redes sociales, o sea, está al alcance de nuestros dedos y de nuestro celular la invasión de información. Entonces, la gente está captando mucha información, si vale el término, de todos estos tipos de procedimientos e inclusive encontrando soluciones a los problemas que pueden tener físicos o hasta psicológicos a través de esto. Lo hayan como terapia, porque como los tratamientos de armonización orofacial son procedimentales, son recurrentes, entonces el paciente, al ver un resultado efectivo, vuelve y encamina un proceso no solamente terapéutico, sino también hasta psicológico. Entonces, es para una paciente o un paciente que quiere mejorar estéticamente, el acudir a una consulta o de realizarse los distintos tipos de tratamiento resulta hasta beneficioso en el sentido emocional y, por supuesto, en el de seguridad. Estamos hablando que los dentistas son los que más hacen armonización orofacial en la actualidad, ¿no? Más una pregunta clave. ¿Qué capacitación? O sea, ¿cómo se deben preparar los dentistas para ser llamados de especialistas en armonización orofacial? Para empezar esta parte, me gustaría hablarte de datos relevantes. Por ejemplo, en Brasil, sin ir muy lejos, yo tengo estudios estadísticos que hasta el año 2019, las especialidades más recurrentes o más buscadas por los odontólogos en Brasil eran estética, ortodoncia, implantología, dentística y así sucesivamente, todas las áreas de la especialidad. Hoy en día, con datos del 2024, la primera especialidad buscada por los brasileros en formación es la armonización orofacial. O sea, hay una gran inclinación por aprender esta especialidad. Y este fenómeno se replica en los demás países. Yo te hablo en Bolivia, sucede ese mismo fenómeno. Hasta hace un pocos años atrás no había ni especialidad. Desde que se abrió la posibilidad de formar a personas o a colegas en armonización, empezó a tener o abarcar un mundo de posibilidades para los odontólogos y por ende ellos han estado recurriendo mucho a este tipo de especialidad porque es recurrente y es comercial. Número uno. Número dos, hablemos sobre la responsabilidad. No podemos hacer una armonización de 2 o 3 días. Si bien la armonización empezó con cursos de 2, 3 días o semanas o residencias de qué sé yo, cierto tiempo,
Si es que nosotros somos responsables con nuestros pacientes, es necesario tener un desarrollo de conocimiento, de habilidad y destreza para poder diagnosticar, planificar y ejecutar planes de tratamiento. Y eso necesariamente se da dentro de un curso de formación posgradual largo. Llámese especialidad, llámese maestría y hoy en día hasta doctorado. En Brasil ya ha empezado la primera turma de doctorantes en armonización orofacial. Bolivia también va por el mismo camino. ¿Por qué? Porque es necesario tener una responsabilidad. Si bien los tratamientos de armonización orofacial pueden resultar hasta fáciles o sencillos para poder ejecutarlos, también es fácil o sencillo tener complicaciones o daños en el paciente que no solamente va a ser el daño físico en el paciente, sino también el daño jurídico y legal que nos puede complementar, nos puede conllevar este tipo de problemas o complicaciones. Entonces, si vamos a hacer este tipo de especialidad, al igual que cualquier otra, hagamos una responsabilidad de aprender dentro de un curso de formación realmente responsable, si vale el término de nuevo, y especialista. ¿Para qué? Para que así tenga mayor conocimiento. Bueno, ahora que vamos a aprovechar que estamos hablando de los odontólogos, ¿no? Y eso nos lleva a pensar que en la fase existen áreas muy delicadas, ¿no? Tú tienes áreas aquí, principalmente con el facial y eso. ¿Cuáles son esas áreas más delicadas que se deben respetar en los procedimientos realizados para la armonización? Eso es importantísimo. Mira, yo te podría responder como dice la literatura. O sea, el rostro tiene zonas o lugares específicos que son llamados zonas de riesgo. ¿No? Porque, como dijiste, hay zonas donde encuentras elementos anatómicos muy importantes, llámese nervios, arterias, venas, cadena linfática y todo lo demás. ¿Qué es lo que yo les digo a mis alumnos? No es que haya zonas peligrosas. El rostro entero es una zona peligrosa. ¿Por qué? Porque no solamente hay estructuras anatómicas, eh, llamémoslo así, ideales, o sea, como está en el libro, con recorrido, con formas, qué sé yo, hasta con la estructura que nos han enseñado generalmente. Hay variaciones anatómicas, hay elementos que pueden complicarnos. Entonces, no solamente es ir porque aquí hay un foramen, porque aquí pasa una arteria, aquí pasa otra. No, todo el rostro es una estructura que merece su respeto, merece el conocimiento y sobre todo merece el manejo adecuado y especial del rostro. ¿Por qué? Si fuera corporal, bueno, por último se cubre con una ropa. En cambio, en facial no hay forma de cubrirlo, algún defecto o algún elemento o daño que podamos causarlo. Entonces, el rostro en sí es una zona de peligro. Respetémosla, conozcámosla y sobre todo, trabajemos de una forma prolija y adecuada para evitar tener daños o complicaciones en nuestros pacientes. Una pregunta que inclusive tengo aquí dos preguntas en el chat. Que vamos, primero vas a responder esta aquí y después vamos a ver las preguntas de los colegas. ¿Cuál es tu postura o la postura de la federación en respecto a los límites éticos entre la odontología y la medicina estética? A ver, primero hablemos acerca de la división o lo que debería ser dividido dentro de lo que se refiere a las profesiones. Los médicos tienen sus áreas de actuación y están regidas por el gremio de la medicina. Los odontólogos tenemos nuestra área de actuación y está regido por el gremio odontológico. No podemos mezclarnos porque somos dos gremios, si bien en salud, pero distintos. Yo no puedo ir a decirle a un médico qué hacer, ni un médico puede venir a decirme qué hacer. ¿Por qué? Porque cada uno tiene patrones de formación, tiene distintos tipos de filosofías de trabajo y sobre todo, lo que siempre digo, el conocimiento no tiene dueño. El conocimiento es aquella persona que la adquiere, desarrolla y la mejora. Entonces, los médicos con medicina estética hacen armonización orofacial. Por eso se crea la especialidad de medicina estética para que sean los médicos que puedan desarrollar técnicas, tratamientos y desarrollo de las mismas utilizando armonización orofacial y también corporal. Cambio, los armonizadores
también desarrollamos un conocimiento armónico, físico, estructural del rostro y desde nuestro punto de vista, desde nuestros propios objetivos y del desarrollo del conocimiento que tenemos nosotros. Es por eso que armonización orofacial es una especialidad ontológica. Medicina estética es una especialidad médica. Ahora, hablemos sobre los patrones éticos. Un odontólogo tiene áreas de actuación que son desde el cuello hasta el rostro. No puede agarrar e invadir estructuras anatómicas para las cuales no ha sido formada y no tiene competencia. Eso se llamaría intruismo y eso está hasta penado por cárcel en todos los países. Yo no puedo, por el hecho de saber hacer una liposucción facial o de papada, agarrar y dedicarme a hacer liposucción de corporal, siendo, puede ser hasta mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no tengo la preparación ni las competencias que me permiten hacer eso. En cambio, en rostro y en cuello sí, porque nuestro margen o campo de actuación o de trabajo es todo lo que es rostro y todo lo que es perioral. El médico sí puede entrar en facial porque tiene conocimiento, sí puede entrar en armonización y por supuesto desarrolla también facial. Pero ni los médicos pueden prohibirnos, ni nosotros podremos prohibirlos a ellos, porque son desarrollos de conocimiento, son desarrollos de puntos de vista. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de inculcar en la filosofía de trabajo? Unamos conocimientos, desarrollemos la ciencia para beneficio de ambas especialidades, para beneficio de nuestro gremio y sobre todo de nuestros pacientes. Hablemos también sobre el valor ético de que por mucho que sepa o desarrolle conocimiento, no quiere decir que voy a meterme a cosas que no van a estar dentro de mi alcance. Por ejemplo, estamos hablando de la parte quirúrgica. Para hacer intervenciones quirúrgicas es necesario tener un comportamiento de desarrollo clínico, quirúrgico, inclusive de quirófano, en la cual podamos entender o comprender el fenómeno quirúrgico que se necesita, tanto para los médicos como para los odontólogos. Entonces, respetemos la ética profesional por las cuales hemos sido instruidos y hemos sido formados, pero también desarrollemos con responsabilidad todas nuestras competencias dentro del patrón ético y moral. Perfecto, bien esclarecido. Vamos a ver la primera observación. El doctor Fernando pregunta, ¿la armonización está reconocida por el ADA, Asociación Dental Americana, o algún otro organismo dental mundial como una especialidad? A ver, el ADA ha reconocido procedimientos desarrollados por odontólogos, procedimientos sobre todo funcionales. También ha permitido desarrollar procedimientos estéticos, por ejemplo, el uso de toxina botulínica, el uso de rellenos, hoy en día el uso de hilos. Es necesario entender que el concepto de especialidad de armonización orofacial no es solamente dedicarnos a cierto tipo de tratamientos, sino es el desarrollo global y completo de todas las estructuras faciales y cómo abordar en ellas. Por eso digo, nosotros no estamos peleando por poner un Botox o poner un relleno o un filler. Nosotros estamos desarrollando conocimiento para tratar a un paciente. Ahora, ¿quiénes son los que están directamente responsabilizados de darnos los permisos, entre comillas, para poder desarrollar esto? En cada país hay una jurisprudencia, hay una legalidad y hay instituciones que norman el desarrollo de estos procedimientos y sobre todo de la especialidad. En Brasil está la CFO o la CRO, en Bolivia está el Colegio de Odontólogos, está el Ministerio de Salud. Entonces hay elementos, instituciones gubernamentales e institucionales que te rigen ese patrón de comportamiento de conocimiento. Entonces, cada país
tiene que luchar y pelear por conseguir la aprobación de sus países y puedan desarrollar el conocimiento jurídica y legalmente en los mismos. En Bolivia está legalmente reconocida, en Brasil está legalmente reconocida, en Paraguay también, en Venezuela también. Entonces, Argentina, Chile, Perú, Colombia están en un proceso, Uruguay también está en un proceso de aprobación. Pero si hay una jurisprudencia que hay países que se la reconoce como especialidad, es cuestión de tiempo que en los demás países también se apruebe. En Portugal está aprobado, en España también está aprobado. Entonces, es simplemente tiempo y desarrollo del conocimiento para que sea aprobado a nivel mundial. Vamos a ver. La doctora Judith Prado, de Argentina, dice, ¿qué opinión tienes desde el punto de vista legal? Incumbencia sobre la práctica de armonización orofacial realizada por médicos. En Argentina hay disputas por el terreno de trabajo. Lo que estaba comentando. Lo que estaba comentando. Los odontólogos somos odontólogos, los médicos somos médicos. Somos dos gremios completamente distintos que desarrollamos ciencia y conocimiento. Entonces, los médicos tienen sus patrones de desarrollo cognosológico y nosotros también. Los médicos tienen sus patrones o sus guías de formación de reglamentos y normas de sus tratamientos. Nosotros también. Ahora, no se trata de que estos tratamientos son míos, estos tratamientos son de los médicos. No, señores. Lo que dije hace rato como comentario, el conocimiento no tiene dueño. No tiene dueño. Yo no puedo agarrarme y decir, qué sé yo, la lipoestructuración es odontológica y solo los odontólogos podemos hacerlo. No, sería ser limitado, sería ser obtuso, sería ser hasta irresponsable. Todos los personales, todas las personalidades y personajes que tenemos o hemos desarrollado conocimiento, llámese médicos, llámese odontólogos, llámese hasta enfermeros, por si acaso en Estados Unidos los indicados en hacer armonización, procedimientos estéticos son los enfermeros. Entonces, tenemos la necesidad de desarrollar conocimiento, tratamientos y planes de tratamientos en nuestras especialidades. Y es lo que yo digo, no hay para qué pelearnos porque yo hago rinos, vos haces labios, yo hago... No, hagamos todo el conocimiento, desarrollemos técnicas, desarrollemos tratamientos y ayudémonos a mejorar, porque la experiencia odontológica es distinta a la experiencia médica. Ambos nos retroalimentamos de nuestra sapiencia y mejoramos el desarrollo del conocimiento. Yo tengo grandes amigos médicos estéticos que están haciendo una armonización exquisita y fabulosa, hasta famosos son. Igual que odontólogos. No por eso vamos a tratar de delimitar competencias. Estamos hablando del sentido de crear, de mejorar, de aumentar y sobre todo de que el directo beneficiado va a ser nuestro paciente. Esclarecida la pregunta. Rolando, ¿cómo integras entonces un plan de tratamiento de armonización facial dentro de los tratamientos convencionales que tenemos en la clínica? Por ejemplo, un tratamiento rehabilitador o un tratamiento de ortodoncia. Fíjate que hoy en día es más recurrente la derivación de pacientes de colegas que desarrollan justamente lo que dices, rehabilitación, ortodoncia o dentística. ¿Por qué? Porque pueden tener un trabajo exquisito o el resultado final de su tratamiento haya sido bueno a nivel dental, pero no se aprecia porque tiene una sonrisa muy alta o tiene una sonrisa muy baja o porque le falta estructura labial o porque puede, qué sé yo, va a necesitar otro complemento en el caso de ortodoncia a nivel de tejido blando para mejorar la proporción y el equilibrio del rostro de una persona. Entonces, eh, la armonización, aparte de ser desarrollada sola, está sirviendo de complemento de las otras áreas para mejorarlas. Sin ir muy lejos, la maxilofacial, viene un paciente accidentado, el maxilo reconstruye todo lo que puede a nivel quirúrgico y demás, y luego nos lo manda a nosotros para que trabajemos en la parte ya más
estructural estética, o sea, a nivel del defecto que quedó postquirúrgicamente hablando, ¿no? Entonces, es un complemento, es una ayuda y es un patrón de mejoramiento funcional, estructural y sobre todo estético para el paciente. Muy bien, vamos a ver la observación de la doctora Judith. Judith es especializada en odontología legal, ¿no? Dice aquí, donde no hay ley y sí jurisprudencia, sí vale la aplicación de la ley por el uso y la costumbre. Correcto. Por supuesto, por supuesto. No se olviden que varios países, por no decir casi todos, no tenemos la ley del ejercicio profesional de especialidades. Eso, por ejemplo, pasa en Bolivia. En Bolivia no tenemos una ley gubernamental que diga esto hacen los oftalmólogos, esto hacen los médicos estéticos, esto hacen los armonizadores, los periodistas. No hay, porque es mucha carga procesal y qué sé yo, un montón de cosas que a los políticos no les interesa. Ellos dicen, aquí hay médicos, están aprobados, aquí hay odontólogos, están aprobados y enfermeros, están aprobados. Listo, nada más. Y para eso crearon las instituciones no gubernamentales, sino gremiales, como el Colegio de Odontólogos, el Colegio Médico, para que ellos traten en cierta forma de normar eso o de evitar que también sea una prostitución de especialidades. Entonces, hay países que no tienen ley para crearse este tipo de especialidades. En Perú, por ejemplo, si no muy lejos, están peleando porque se les apruebe que el odontólogo tenga cierto tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros echamos mano de la jurisprudencia. Quiere decir, si en otro país se hace, ¿por qué no se puede hacer en el mío? El clásico ejemplo es Bolivia. Bolivia, ¿por qué consiguió que se aprobara la especialidad como de armonización orofacial? Porque teníamos una jurisprudencia de Brasil, que Brasil lo consiguió el 2019 y Bolivia lo consiguió el 2022. Entonces, ya hubo un ejemplo y jurisprudencia de que sí en un país tan grande como es Brasil se aprobó esta especialidad. Entonces, sería muy obtuso decir, no, que los brasileños se las arreglen. No. Todos tenemos, y bajo ese patrón, todos los demás países están poniéndonos como ejemplo a los países que tenemos ya aprobada la especialidad y están usando eso en beneficio de conseguir la legalidad en sus mismos países. Rolando, ¿cómo manejas esa línea delgada, la delgada línea que existe entre la naturalidad y el efecto filtro? ¿Ah? Que algunos pacientes buscan al acudir a los tratamientos de armonización. O sea, todos quieren estar perfectos y con las redes sociales, yo creo que te llegan a la clínica con un folder, así lleno de fotografías. Quiero ser igualito, ¿no? Es lo que ¿Cómo es? nosotros llamamos los estereotipos. El estereotipo de una paciente dolicocéfala que viene y quiere hacerse un tratamiento y quedar en lo más parecido a un paciente que no tiene las condiciones o estructuras anatómicas, qué sé yo, de un estereotipo. Hablemosle a ver de Angelina Jolie. ¿Cómo puedes convertir una paciente dólico en un estereotipo de una paciente que no tiene ese fenómeno, esa estructura anatómica o estructural del rostro? Es donde nosotros tratamos, uno, de hacerle entender al paciente que los estereotipos no son para acto cualquiera, sino que cada uno tiene un estereotipo de acuerdo al fenómeno estructural. Entonces, eh, nosotros lo que tratamos de hacer es que mediante la estructura facial que presenta, podamos equilibrarla, proporcionarla o desarrollar las proporciones áureas o necesarias de ese rostro para que puedan verse más atractivas. No es necesario tener una guía estereotipo por el cual seguirme si es que mi estructura no va de acorde a eso. Hay un capítulo en armonización que se llama masculinización y feminización del rostro, en la cual se aborda una cantidad enorme de tratamientos para conseguir lo que naturalmente no se puede conseguir, pero a veces se consigue. Entonces, imagínate, por querer tener un estereotipo,
someter a un paciente a una carga terapéutica, económica y sobre todo hasta traumática para conseguir un estereotipo. Yo creo que tenemos que cambiarle el chip a los pacientes y decir, los patrones de estereotipo están de acorde al tipo de estructura facial que tiene tu rostro y no el del que deseas. Si no, utiliza filtro del Instagram, del TikTok y todo lo demás para que puedas camuflar en cierta forma lo que no se puede naturalmente. ¿Será que un día van a aparecer las máscaras de IA que te van a transformar el rostro como se hace en las películas? En Ahí se realidad hay muchos filtros ahora de envejecimiento, hay filtros de proporción áurea, hay filtros de mejoramiento facial. Es más, uno entra al TikTok y se encuentra con el rostro de una persona que aparentemente está increíblemente armonizada, pero la ves en vivo y directo y dices, por Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde está la que estaba en el TikTok? Es el abuso de filtros y todo lo demás. Entonces, el Exacto. mejor filtro es justamente trabajar sobre las estructuras anatómicas que posee en la individualidad de cada persona. Vamos ya casi terminando este asunto. Vamos a ver la opinión del doctor Fernando nuevamente, que dice que en Panamá sí tenemos, deben ser las leyes y Mm. las reguladas por los gremios, Ministerio de Salud, y usualmente siguen lineamientos del ADA y YAMA. O sea que dice que en Sí, Panamá sí existen las leyes que regulamentan eso. Está está, más, sí. Inclusive si tienen un reglamento les resulta mucho más fácil. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que hacer es un trámite legal y administrativo en el cual tienen que demostrar que la armonización orofacial es necesaria en ese país y puede ser desarrollada por odontólogos o por médicos también. Entonces solamente lo que hay que hacer, si tienen un lineamiento o una estructura de requisitos y patrones que necesitas para ser aprobado, entonces hay que hacerlo. Y más bien, qué mejor ser punta de lanza en Panamá y conseguir que las personas tengan una especialidad más para su prestación de servicios. ok. ¿Será que existen muchos mitos y desinformaciones sobre remonización facial realizadas por los odontólogos? ¿Qué te has Sí, oído? por ¿Verdad? supuesto, ¿no? Muchos. Mira, te voy a poner un ejemplo claro. La bichectomía. Uno de los Ah, tratamientos, la bichectomía. ok. Y la bichectomía ha sido uno de los tratamientos más emblemáticos, más requeridos en su momento, y hoy en día es uno de los tratamientos que tiene mucha controversia, porque salen experiencias negativas o positivas del tratamiento y la prostitución, entre comillas, de este tratamiento ha conllevado a efectos nocivos y antiestéticos incluso en el paciente y crucificando a este tipo de tratamiento. Vale decir que los mitos van funcionando o van creándose en función a la experiencia que tiene cada individuo. ¿Cómo podemos quebrar un mito? Es lo que nosotros le llamamos como los mythbusters, o sea, los cazadores de mitos. Tratar de estudiar y entender el comportamiento fisiológico, funcional de este tratamiento, por ejemplo. Y si en los estudios realmente demuestra que hace un efecto, entonces no tendría por qué realizarse. Y no solamente hablo de la bichectomía, hablo de todos los tratamientos. Ahorita todos los tratamientos están en controversias porque como es una especialidad nueva, cada vez se está estudiando más, se está desarrollando más los materiales y cada vez más están apareciendo fenómenos, fenómenos que están complicando el rostro de una persona. Entonces, lejos de ser un beneficio, están trayendo complicaciones futuras. El uso y el abuso de estos tratamientos está conllevando una respuesta no positiva del organismo. Al contrario, una respuesta negativa y muchas veces hasta delicada. No vamos a hablar ahorita de qué temas, pero realmente hay fenómenos en los cuales nosotros tenemos que tener o reparar. Pero lo que digo, ante todo mito que aparezca está el estudio, el conocimiento y la epistemología. Estudiemos, desarrollemos cualquier mito, como los mythbusters, y digamos, ¿realmente esto es así o realmente no es así? Una pregunta clave, Rolando, ¿no? Ujú. Aquí en Brasil, si uno observa Instagram, TikTok, muchas veces nos deparamos con fotografías que no son tan buenas así de procedimientos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los errores
más comunes que tú ves hoy en la armonización facial, tanto en el ámbito médico como en el odontológico? Mira, yo siempre digo que nadie está exento de tener complicaciones. Es más, todos tenemos complicaciones en algún momento porque el que no tiene complicaciones es el que no hace directamente. Exacto. Si Porque no nadie tienes, tampoco. no lo hagas. No, En cualquier, exacto. en En cualquier, todo, en cualquier área, en cualquier especialidad, en cualquier plan de tratamiento, vas a tener problemas o podrías tener problemas. ¿Qué es lo que yo siempre instruyo, sobre todo a mis alumnos? Cuando tengas tratamientos, dale la solución o busca la solución a esa complicación. Porque el problema es que sucedió un fenómeno, hablemos de alectomía, ¿no? En Brasil hubo mucho revuelo con la alectomía porque salían muchas iatrogenias, problemas, complicaciones, y las publicaban, miren lo que me pasó a mí, no, bla, 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 qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno no tiene un acompañamiento del paciente y no le busca la solución al problema que puede ocasionar un paciente, sucede este fenómeno. Empiezan a desarrollar o reproducir en las redes sociales estos fenómenos y estas complicaciones y llega a ser el voz populi de la gente. Decir, no, los odontólogos no hacen esto, los médicos no saben hacer lo otro. Yo siempre digo, los médicos y los odontólogos solucionamos los problemas de dos formas, o bajo tierra o solucionando la complicación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener el conocimiento necesario y desarrollado para poder actuar ante una posible complicación y tener también el conocimiento de cómo prevenir esa complicación para que después del día de mañana no tengamos problemas legales. Entonces, la formación es muy importante y fundamental en las personas que quieran hacer esta especialidad, al igual que cualquier otra que quisiera hacerla. ¿Tú ves más casos de insuceso en la parte de rellenos o en la parte de aplicación de la toxina? Mira, si hablamos de complicaciones a nivel facial, va a depender mucho del tipo de técnica, del tipo de material y sobre todo de la formación que ha tenido el profesional para desarrollar estas técnicas. Las complicaciones se dan en mayor proporción de acuerdo a la comercialidad del tratamiento. ¿Por qué hay mayor problemas, por ejemplo, en fillers o rellenos? Se da porque la afluencia de los pacientes o la necesidad de los pacientes de mejorar con este tipo de material es mayor en relación a la de toxina. Además, que las complicaciones de toxina pueden ser más, entre comillas, camuflables. En cambio, o reversibles. En cambio, los de rellenos tienes un procedimiento. Si lo puedes agarrar en estadios iniciales, puedes solucionarlo más rápido. Pero si ya tienes problemas, qué sé yo, posteriores, como un EPIT o como una, qué sé yo, como un encapsulamiento y demás, son situaciones que pueden ser deformantes o pueden ser, qué sé yo, más visibles, entre comillas, y pueden ser más visibles, llamémoslo así. Entonces, es necesario que el profesional tenga, por eso ahí va otro tips, un acompañamiento del paciente. ¿Para qué? Para que si se presentan complicaciones iniciales o tardías, se pueda también dar soluciones a este tipo de contingencias. Veamos otra vez aquí una opinión de la doctora Judith. Lo ideal es utilizar la proporción áurea, que es la naturaleza misma. Sí, correcto, ¿no? La proporción áurea siempre es maestra. Y claro, por algo tenemos el número divino, por algo tenemos la proporcionalidad de las estructuras anatómicas. Si uno proporciona un rostro, no hay un rostro feo, solamente hay un rostro mal proporcionado. Exacto. Rolando, desde tu experiencia, que has visto muchas cosas, estás siempre estudiando, lo hemos visto, si te conozco, y sé que estás siempre en la punta de lanza y estás siempre buscando novedades. ¿Tú crees que estará surgiendo alguna técnica emergente que marcará el futuro de esta disciplina que es la armonización? ¿Será que algo nuevo viene por ahí o ya se vislumbra algo en esta área?
como toda especialidad, no tiene solo una directriz, tiene varias. Hace rato hablamos de la parte quirúrgica, que se está desarrollando abismalmente y está llegando a tener una aceptación por el medio o por los armonizadores, y sobre todo los que tienen habilidad o tenemos habilidad por la parte quirúrgica. Pero también está la directriz de la medicina ortomolecular, del patrón sistémico, del acompañamiento celular a los tratamientos. También está el patrón biológico, el entender el proceso metabólico y celular o estructural de las células. Cuando nosotros vamos desarrollando conocimiento en armonización, nos encontramos con distintas áreas que pueden ayudar a mejorar, a complementar, a desarrollar mejor el tratamiento. Entonces, hoy en día hay muchas directrices, hay muchas innovaciones, hay mucho desarrollo de conocimiento que tiene por eso directrices de acuerdo, llamémoslo también, hasta la conveniencia. ¿Y por qué conveniencia? Yo creo que la mejor forma de desarrollar la armonización es entender el proceso celular de las estructuras anatómicas del rostro. Cuando comprendemos ese fenómeno metabólico, entendemos qué comportamiento va a tener de acuerdo a los materiales que use e inclusive de acuerdo a las técnicas que pueda aplicar en dicho rostro. Entonces, entendiendo un procedimiento, un conocimiento estructural, anatómico y hasta tridimensional, llamémoslo así, vamos a llegar a desarrollar un montón de directrices que van a ser de beneficio para los armonizadores. Esto recién está empezando, estamos en la punta del iceberg, ¿no? Esto da para largo y si algún día, Dios quiera, podemos volver a reunirnos en la conversación, te voy a decir, ¿te acuerdas esa entrevista hace unos años atrás en la cual te decía estas directrices? Vas a ver cómo van a aparecer muchas más. Creo que sí, el futuro está ahí, más rápido de lo que pensamos, ¿no? Así es. Vamos a ver otro comentario. Doctor, un error puede ser juzgado por el Código Penal como lesión grave o gravísima por deformación permanente del rostro. Aquí en Argentina, entre otras figuras legales. Sí, hay ese tipo de... Creo que la parte jurídica en todos los países es lo mismo, ¿no? Cuando uno tiene cierto daño leve en el rostro, tiene unas lesiones graves, pero cuando ya hay deformaciones o efectos indelebles en el rostro, se llama lesiones gravísimas y es penado con cárcel, es penado con un montón de elementos que pueden aumentar hasta la pena. La idea de evitar tener este tipo de problemas es tener una armonización responsable, porque no es el miedo a tener una condena o una pena por un mal procedimiento, es la responsabilidad humana, cristiana y sobre todo social con nuestros pacientes. ¿Consideras que la armonización orofacial es responsabilidad y medio o responsabilidad de fines? Interesante la observación. Ah, sí. Yo creo que el- la armonización orofacial es un, es un conocimiento que necesita desarrollarse desde sus estadios iniciales, a partir de comprender el proceso de diagnóstico, hasta encontrar el resultado final que vendría a ser el fin en el producto, llamémoslo así, del paciente, o sea, encontrar el resultado en el paciente. La forma de llegar a ese resultado, que lo que llamaríamos medios, es todo el procedimiento que vamos a utilizar para conseguir ese fin en el paciente. Entonces, esa es la ventaja de la armonización orofacial, que no es una técnica o son un par de técnicas, es un complejo procedimental de tratamientos, no de técnicas, de tratamientos que vamos a tener como resultado o fin el mejorar la condición de nuestro paciente. Perfecto. Vamos a ver. Rolando, ¿cómo manejas las expectativas? Mira qué interesante. ¿Cómo tú manejas las expectativas de los pacientes en procedimientos donde intervienen factores subjetivos como la belleza y la armonización facial? Interesante, ¿no? Y Es muy interesante porque el paciente llega con ese ímpetu y esa necesidad de hacer algo más. Es interesante.
¿Cuál es tu Ahí experiencia? también, ahí te voy a dar otra directriz de la armonización orofacial, que es el aspecto psicológico. Nosotros tenemos problemas o nos ocasionamos problemas con pacientes psicológicamente, no llamémoslo inestables, sino preconcebidos. Son pacientes que creen que por desarrollarse cierto tipo de tratamientos en armonización orofacial van a tener el resultado de un estereotipo o el resultado de lo que pensaban. En primer lugar, nosotros como profesionales responsables tenemos que hablar acerca de las limitaciones que tenemos como desarrolladores de esta especialidad y hacerle entender al paciente que no es un resultado de acorde a un estereotipo o de acorde a las expectativas que tiene él como paciente, sino a la capacidad de respuesta que tiene sus células y sobre todo al resultado que podría tener ese paciente. Entonces, una de las directrices que se está trabajando también en la armonización facial es el estudio del comportamiento o psicológico del paciente, porque el paciente piensa que por un bioestimulador va a rejuvenecer 20 años, que con una toxina se va a ver como una de 15. Entonces, eso es lo que el paciente tiene que entender y para eso utilizamos mucho la parte psicológica para que comprenda que esto no es milagroso. Nosotros no somos santos ni ángeles, ni estamos dotados o con el poder de Dios para volver joven o bella una persona. Simplemente estamos desarrollando conocimientos para mejorar la condición anatómica, estructural y fisiológica de un rostro. Ahora tengo una pregunta interesante que es cuando tenemos pacientes que ya han tenido algunas alteraciones en el rostro, como por ejemplo cirugías previas, casos muy difíciles de pacientes que han tenido parálisis facial, ¿no? O que presentan asimetrías congénitas, que son retos muy difíciles. ¿Qué nos puedes dar orientación en estos casos? ¿Qué nos puedes explicar o con qué consejos nos darías a todos los que nos están asistiendo? A ver, si bien resulta sencillo armonizar un rostro, llamémoslo normal o ligeramente asimétrico, cuando nos tocan este tipo de pacientes que ya tienen una condición, llamémoslo deformante o desequilibrada o hasta antiestética, es un reto. ¿Por qué es un reto? Porque estamos tratando de mejorar la condición natural que tiene ese paciente, ya sea genéticamente hablando, ya sea adquirida a través de un trauma o un accidente, o ya sea por algún tipo de problema funcional, como por ejemplo una parálisis de Bell, qué sé yo. Entonces ahí es donde realmente se ve la capacidad del profesional de saber entender el fenómeno que está ocurriendo en el rostro y cómo puedo equilibrar o compensar o mejorar ese rostro para darle esa armonía a esa disarmonía que tiene ese rostro. Ahí está el reto para, para los armonizadores. Es fácil armonizar un rostro que tiene un desequilibrio mínimo o leve, llamémoslo así. Pero un rostro disarmonizado por cualquier tipo de factor realmente es una prueba. Y existe un montón de procedimientos que se hacen o se usan para mejorar la condición de ese rostro y conseguir realmente. Yo preferiría mostrar un rostro desarmonizado a armonizar lo más que se pudo, a mostrar armonizaciones en los cuales solamente vas a dar qué sé yo, una muestra de que se puede mejorar, entre comillas, fácilmente. Entonces, esa, por ejemplo, es una directriz también que tiene la armonización en tratar pacientes complejos o disarmonizados estéticos. Yo creo que eso tiene que ver mucho también con tu línea de aprendizaje, ¿no? ¿Cuánto de experiencia tienes en tu bagaje cultural para tratar a esos pacientes más difíciles? Porque mira, un caso muy interesante, un paciente con parálisis facial, va a hacerle un botox. ¿Cómo calculas o cómo te imaginas que debe ser la cantidad exacta de toxina que tienes que ponerle al rostro para que equipare el movimiento muscular?
Es muy difícil, digo, si no tienes experiencia, ¿cómo lo vas a calcular? Yo sería Así, un fracaso, porque no, pues digo, pues es tu experiencia, ¿no? Que te ayuda. además, te voy a dar otra directriz también de la armonización. No solamente es trabajar el lado que está normofuncionalmente estable, también el lado que está afectado. Ahí tienes terapia neural, tienes estimuladores neuronales, tienes activadores neuronales que van a mejorar o pueden ayudarte a mejorar la condición de ese rostro. Eso también hace armonización por si acaso. ¿No? Hay un capítulo en armonización que se llama terapia neural, que va a tratar este tipo de contingencias en un rostro de una persona. Entonces, no solamente va a ser equilibrar en la disarmonía, sino tratar que la disarmonía también pueda tener una funcionalidad. Muy bien, esto posicionamiento de la doctora es fundamental el consentimiento muy bien informado en estos casos, ¿no? O sea, el consentimiento informado es fundamental en estos pacientes. Al igual que la historia clínica, donde desarrollamos el proceso de conocimiento del paciente, el consentimiento informado es muy importante para ambos, tanto para el paciente como para nosotros, porque es ahí que nos va a servir como una herramienta legal y también como una herramienta de aprendizaje para el paciente. Porque si yo en el consentimiento informado le detallo, uno, el procedimiento, dos, las consecuencias o posibles errores que se podría cometer, tres, las condiciones que tiene ese tratamiento, el paciente va a ser responsable de también someterse a ese tipo de terapéutica. ¿Por qué? Si yo no le muestro las complicaciones y no me firma que está de acuerdo que puede cometerse o puede aparecer cierto tipo de complicaciones, entonces yo estoy omitiendo una responsabilidad en el paciente. Entonces es bueno, y eso deberíamos hablarlo en otra conferencia, querido Moacir, cómo debería Claro. ser un consentimiento informado bien redactado, procedimentalmente hablando, por cada procedimiento. Vamos a Estados Unidos como ejemplo. En Estados Unidos no te exploran la boca si no firmas que estás permitiendo que el odontólogo meta un espejo. No pueden meterte una anestesia si el paciente no te firma que te va a meter una anestesia. Tú no puedes tomar una radiografía si el paciente no firma que está de acuerdo de eso. ¿Por qué? Porque sus leyes son tan rigurosas y tan fregadas que si el paciente no da consentimiento a todo lo que se le va a hacer, te puede acarrear un problema legal. Entonces, sirvámonos de ese ejemplo de armonización y utilicémoslo. Informemos al paciente del procedimiento, de los riesgos y complicaciones que se podría presentar. Entonces, si él está de acuerdo en el consentimiento informado de esto, entonces vamos a deslingar cierto tipo de responsabilidades que tenemos en el tratamiento. Muy buena observación de la doctora Judith, nos ayudó Muy bastante bien. aquí, ¿no? La doctora Silvina Galeana dice, buenas noches, yo uso la toxina botulínica en pacientes con Parkinson. Ah, qué bueno. Con movimientos en la mandíbula. Mira, una aplicación bien útil. Armonización orofacial es eso, no solamente la parte estética, sino también la parte funcional. Funcional, En funcional. procesos neurológicos como Parkinson's, como ACVs, pero como parálisis facial, como detonantes de neurológicos como una neuralgia y demás, el uso de elementos como los neuromoduladores van a ayudar a mejorar la condición funcional del paciente. Entonces, entendamos, armonización no es la suma de tratamientos, es el conjunto de conocimiento que nos va a servir para mejorar la condición física, sistémica, funcional y estética del paciente. Ahora vamos a tratar de estos jóvenes que están comenzando la profesión, ¿no? Tú dijiste que es lo que más se estudia en Brasil y lo que se está creciendo asustadoramente en todos los otros países. Todo el mundo quiere ser especialista en armonización. Para mí es fantástico porque me sobra más. Nadie más quiere ser rehabilitador, ¿no? Entonces eso es fantástico, ¿no? ¿Qué consejo tú le darías a los odontólogos jóvenes que están considerando por especializarse en armonización orofacial? No solamente a los jóvenes, yo creo que cualquier persona que quiere dedicarse o quiere aprender algo. Uno es primero tener la responsabilidad, el agarrar y ser responsables
de aprender algo bien aprendido. ¿Sí? Dos, el deseo de superación. Hasta en la Biblia lo dicen Proverbios. El que aumenta su conocimiento, aumenta su poder. ¿A qué se refiere eso? A que nosotros naturalmente, y hasta mandado en un proverbio de Dios, nos dice que tenemos que tener la necesidad de desarrollar sabiduría y conocimiento. Entonces, una de estos conocimientos es la armonización orofacial. Entonces, para aquella persona, sea joven o mayor, que desee entrar a este campo, hágalo responsablemente. Hágalo con el interés de aprender correctamente, de tener un buen criterio, de tener una buena sapiencia y sobre todo de entender las filosofías de trabajo. Hoy en día en armonización es otra corriente que se está teniendo, no solamente es la procedimental, o sea, de hacer procedimientos, sino las filosofías de trabajo. Una de ellas, por ejemplo, es el rejuvenecimiento inteligente desarrollada por mi querida doctora Gladys Velasco, a la cual le debo muchos honores y respetos porque realmente es una persona que está aportando mucho a la armonización y mucho a la salud. Es eso, entender las filosofías de trabajo. Entonces, si vas a aprender algo, también entra con una filosofía, con un tipo de conocimiento o de formas de pensar acerca de este tipo de especialidad. Entonces, háganlo responsablemente, háganlo filosóficamente, háganlo con el entusiasmo no solo de ganar plata, no solamente de satisfacer sus necesidades económicas o sociales, sino de que el paciente le diga gracias porque me mejoraste mi vida. Rolando, una otra preguntita aquí, ya casi terminamos, ya estamos, oye, con 1 hora y 10 minutos más, vamos a terminar, tengo unas dos preguntas más, ¿no? Para terminar, Adelante. así pues, ¿cómo tú puedes avaliar el impacto a largo plazo de los procedimientos de armonización en la función masticatoria y muscular del rostro? A ver, armonización orofacial trabaja sobre el envejecimiento, sobre todo lo que es el proceso fisiológico, metabólico, celular que conlleva el envejecimiento y los signos y síntomas que se van a presentar en el mismo. Dos, sobre la parte estética, todo lo que son defectos, proporciones o estética que podía mejorar un rostro. Y tercero, la funcionalidad de las estructuras anatómicas. Entonces, la armonización orofacial también abarca elementos que pueden mejorar la funcionalidad de las estructuras anatómicas. No solamente a nivel muscular, también a nivel de tejido graso, a nivel de tejido ligamentario, a nivel de tejido celular, a nivel de tejido óseo. Entonces, realmente lo bueno y lo lindo de la armonización es que abarcamos todas las estructuras del rostro, todas, absolutamente todas. Y tratamos de primero comprender el proceso biológico y luego el funcional. Y de acuerdo a eso, trabajar a conveniencia. Armonización es mucha lógica también. Donde hay mucho se quita, donde hay poco se aumenta, donde se cayó se sube, donde se subió se baja. Entonces, ¿Así? sí, es mucho de lógica, te cuento. Entonces, entender estos fenómenos hacen que nosotros podamos desarrollar una armonización que sea también funcional a nivel de las estructuras y a nivel de las funciones que cumplen esas estructuras. Entonces, por ejemplo, uno de los últimos conceptos o consensos que ha tenido el tratamiento del bruxismo. Si bien como rehabilitador, tú, Moacir, debes saber que para conseguir un tratamiento del bruxismo, odontológicamente hablando, tienes que hacer una rehabilitación oral en dimensión vertical, en RC, placas neuromio-relajantes, etcétera. A todo ese proceso odontológico que estás haciendo, hoy día se ha puesto un plus toxina botulínica. O sea, no solamente es hacer todo el complejo odontológico para el tratamiento del bruxismo, sino acompañar con una toxina. ¿Para qué? Para disminuir la fuerza muscular y mitigar el proceso atrésico que puede tener este bruxismo sobre las estructuras dentales o sobre las placas o todo el desarrollo que has hecho para mejorar el bruxismo. Eso es armonización. Trabajar también en la funcionalidad de las estructuras del rostro.
Veamos la observación de la doctora Orquídea. Buenas noches. El uso en el tiempo de la toxina botulínica, puede producir problemas en las fibras musculares del tipo sería atrofia muscular. Ajá. A ver, si bien hay tratamientos que sirven para, en cierta forma, buscar una atrofia muscular, por ejemplo, hablamos de una hipertrofia maseterina o una hipertrofia discémica aquí en el cuello, eh, el, dependiendo del abuso, no del uso, del abuso que puede tener, podemos conseguir efectos también contrarios a lo que buscamos. No se olviden que el usar en mucha cantidad o frecuentemente puede llevarnos a tener un resultado que no sea el adecuado para el paciente. Y es más, ahora con la filosofía less is more, también que es otra filosofía de armonización, se dice que los tratamientos tienen que ser más alejados en el tiempo, tener cierto tipo de recuperación celular para que la respuesta también del organismo a los tratamientos sea más efectiva. Entonces, no es necesario abusar de lo que tenemos. Se trata de entender el comportamiento que tienen las estructuras anatómicas en respuesta a los materiales que vamos a poder colocarlos en ellos. Veamos una observación aquí. Vamos a ver. Doctor. Qué lindo. Muchas gracias, doctor. Excelentísima exposición. Un placer escuchar a un profesional con tan grande expertise en este tema. Un lujo. Muchísimas gracias, doctora Judith, por su presencia. Muchas gracias, doctora Judith. Viene la doctora Silvina, dice, también uso ácido hialurónico en piezas dentarias que presentan retracción gengival. ¿Qué le parece al doctor? Por supuesto, una de los usos odontológicos es eso, el devolver, por ejemplo, papilas, de devolver. No se olviden que el ácido hialurónico es un relleno. Entonces, donde uno coloque va a aumentar el volumen de esas estructuras. Se utiliza ahora para camuflar, qué sé yo, falta de papilas en algunas zonas, para mejorar el biotipo gingival de algunos. Y qué es lo malo, que es reversible. Entonces, no dura mucho tiempo, pero se usa, se usa. Entonces, realmente estamos eh, utilizando la armonización o los tratamientos de armonización para mejorar el resultado, inclusive dental de nuestros pacientes. Entonces, como este, hay otro tipo de ejemplos más que podríamos hablar sobre sonrisa gingival, como sonrisa invertida y todos estos fenómenos que suceden en el rostro pueden ser tratados por los armonizadores o por los que desarrollan la armonización para mejorar el resultado de sus tratamientos. Última pregunta, la pregunta del millón. Siempre dejo para el final la más difícil, ¿no? ¿Qué tecnologías emergentes? Hay muchas hoy ya, ¿no? Como la inteligencia artificial, la impresión 3D o el uso de los escáneres faciales están transformando la manera con que planificas los casos de armonización facial. Estas tecnologías están influyendo en la forma como haces tu planeamiento para hacer la armonización. Por supuesto, o sea, todo recurso tecnológico que se pueda tener a la mano ayuda a tener una visión más completa sobre lo que se quiere, tanto en la parte planificativa como en la parte ejecutiva. Hablamos de la parte planificativa con el desarrollo de escáner, ultrasonidos, biosensores, con planings y softwares incluso que nos ayudan a tener un diagnóstico tecnológico de nuestros pacientes. Pero toda tecnología que utilices para la parte esta sale de tus manos si no tienes el conocimiento o el criterio para poder usar ese recurso para tener un buen diagnóstico. Y en la parte ejecutiva lo mismo. Tenemos un montón de aparatología en armonización, en la cual podemos utilizar desde láseres, alta frecuencia, baja frecuencia, radiofrecuencia, ultrasonidos, jet plasmas, qué sé yo, un montón de elementos que coadyuvan o te van te van a ayudar a que el resultado de tu tratamiento sea más óptimo o es un recurso más que utilizas. Todos, tanto en la parte planificativo como en la parte ejecutiva, es necesario tener un criterio y un desarrollo de lo que quieres o qué estás haciendo.
¿Ya viste las observaciones? Excelente ponencia. Gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, doctora. Entrevistas siempre innovadores. Y así nos vamos. Te pido entonces 3 minutos. Voy a mostrar los pasos aquí de la próxima entrevista. No, recordarles a todos, pues, que tenemos todas nuestras entrevistas en el canal de YouTube, que lo que puedes encontrar aquí. Todos ya saben, Vitili Moacir Menéndez. Para todos los que quieren su certificado de educación continua, el código de hoy es 207-608. 207-608, me lo mandan a través de esa dirección y les enviaré el fin de semana su certificado. Rolando, aquí te hacemos entrega de tu certificado virtual, certificado firmado por el doctor Víctor Arellano Cobian, director de la Universidad de Medicina Oral de Coahuila, en México, una universidad muy antigua en Ciudad de México. Recordarles que este año ya está llegando el 23 y 24 de octubre en Lima, el gran congreso de la AIOI, Asociación Internacional de Odontología Integral. Entonces, pues los espero a todos, estaremos allá también en Lima en esta época. Y así, ahora sí, invitarlos a todos que se unan a nuestra Asociación Mundial de Inteligencia Artificial en Odontología a través de esa página web, amiao.org, amiao.org. Visiten la página, tenemos mucha información. Los invitamos a que participen junto con nosotros. Amiao.org, ¿ok? Los esperamos aquí en la página web. Claro, únanse a través de nuestro Instagram, siempre para que estén informados. Y con mucha energía positiva voy a regresar ahora donde mi amigo para despedirnos, porque ha sido una entrevista fantástica, fantástica. Creo que todos han aprendido mucho. Ha sido muy cordial, muy amena la entrevista. ¿Qué te parece, Rolando? Querido Moacir, agradecido por la entrevista, por compartir un poco de mi experiencia dentro de este campo de la armonización. Me encanta y te felicito por tener este tipo de compartimiento con la sociedad. Realmente las personas que innovan o que ayudan a que esto se transmita realmente merecen mis respetos, porque no todos lo hacen. Si te fijas, las redes sociales más son comerciales, andan bailando y todo eso, y no transmiten conocimiento. Y la verdad que te felicito, querido Moacir, ha sido un gusto haberte conocido en Argentina, y por lo que he visto nos vamos a ver en Lima. Yo también voy al Congreso de la Academia, así que nos vamos a ver allá. Nos vamos a ver. No, Espérate que Dios quiera y ojalá podamos vernos allá. Muy complacido, espero que haya servido de mucho o les haya ayudado en algo esta entrevista. Les deseo muchas bendiciones y sobre todo que sigan compartiendo y sigan en esta labor de transmitir este tipo de experiencias. Muchas gracias, Moacir, y a todos también. Espérate que quiero compartir algo aquí. Estoy buscándolo. Espérate, no te me vayas. Aquí, vamos a ver. No, quiero presentar espérate, déjame ponerlo aquí. Espérate. Que es importante que lo hagamos. Ajá. Es importante. No, espérense. No hay pena, tranquilo. Mi congreso. Claro. Bueno, mientras muestras el paper, bueno, en Bolivia, como estamos desarrollando la parte de armonización orofacial, también estamos innovando con el tema de los congresos internacionales. Este año tenemos nuestro tercer Congreso Internacional de Armonización Orofacial, que será el 24, 25 y 26 de junio, ya en la cual tenemos ponentes internacionales que vienen a transmitir sus conocimientos y realmente contamos con la presencia, estamos desarrollando ciencia responsablemente, estamos mostrando la armonización latinoamericana y Dios quiera que el próximo año puedas acompañarnos, Moacir, también para que puedas dar tu granito de arena desde el punto de vista. Ya estás invitado un año antes, por si acaso. Mira, está aquí el tercer Congreso Internacional de Armonización Orofacial en Santa Cruz, en Bolivia, 24, 25 y 26 de julio de 2025. Correcto. En pantalla aquí.
Sí, y tenemos una cartelera hermosa donde tenemos armonizadores faciales de Latinoamérica, tenemos médicos estéticos, tenemos cirujano plástico. En realidad tenemos una malla de ponentes realmente interesante. Y lo importante es eso, mostrar ciencia, mostrar unidad, mostrar conocimiento y experiencia. Y bueno, están también invitados cordialmente a participar de nuestro evento si es que así lo pueden hacer. Aquí puse en pantalla tus ministradores en el Congreso, una parte de tu programa oficial. Henry Ujú. Macopela, Ruti Bianco, Gustavo Sauma, Paola Rojas. No, Así es. Tenemos de grupo. Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Brasil, por supuesto. Entonces tenemos una cartelera realmente muy exquisita y bueno, si Dios quiere, el próximo año en el cuarto te esperamos, querido Moacir. Claro que sí. Bueno, Rolando, ha sido fantástico pues tenerte aquí. Nos despedimos ahora. Hemos hablado ya casi 1 hora y media. Imagínate cómo pasa el tiempo. No, Así es. pues si te quieres despedir, ya. Muchas gracias de nuevo. Saludos a todos y gracias por esta bonita experiencia. Esperamos compartir de nuevo, Dios mediante, en cualquier otra situación. Un abrazo grande, querido Moacir. Abrazo, Rolando. Muchísimas gracias por compartir y traer todo tu conocimiento. Le ha encantado a mucha gente. Y aquí nos despedimos. Hasta la próxima transmisión de aquí a 15 días. Un gran abrazo a Amén. todos. Igualmente.